Dios es bueno. Y ahí en casitas, si nos están viendo, si están viendo esta transmisión, queremos invitarte. Aquí habemos personas en este lugar reunidos que queremos declarar lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Está escrito, ¿verdad? Está escrito que en el Padre Nuestro, que dice: hágase tu voluntad, así como es en los cielos, aquí en la tierra. Y eso es lo que vamos a declarar esta noche. Vamos a declarar que su gracia nos ha salvado, que Él es el león de la tribu de Judá, que Él es el cordero que fue inmolado, que tenemos salvación en Él y que Él es digno de adorar. Si estás de acuerdo, ¿por qué no damos un fuerte aplauso a Jesús? Y comenzamos. Sí, Señor. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Decimos: en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Decimos: gracias, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, te adoramos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Sí, Señor. Decláralo: Él ha vencido la muerte. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime.
Espíritu Santo, tráenos entendimiento en este momento de lo que es adorar con extravagancia, Señor, de lo que es adorar con pasión, de lo que es adorar en espíritu y en verdad, Señor. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la
adora, adora. Solamente a ti, Jesús, solamente a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cantamos santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Cantamos digno, 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 digno eres tú. Cantamos santo, santo. Eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Ya que estás sentado en que vive para siempre, siempre, sea. Solo tú eres digno, para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder. Jesús, nadie va a robarte la gloria, Señor. Nadie va a tomar tu lugar. Solo tú eres digno, Rey.
postramos ante ti. Estamos, yo meditaba que estamos en los últimos días, por decir, del último mes, y generalmente he escuchado comentarios de gente que dice, esta Navidad va a ser diferente. Y yo quería reflexionar acerca de la Navidad. Y dije, bueno, tengo dos reuniones para hablar acerca de Navidad. Pero orando, Dios me llevó a el inicio, que es Génesis, ¿verdad? Y muchas veces yo decía, si les pido a alguien que me haga un dibujo de la Navidad, a lo mejor me pone un arbolito o luces. Yo decía, pero si quitamos todas esas cosas, el banquete, la cena de Navidad, los regalos, las luces, todo, ¿la gente sabrá que es Navidad? Porque la Navidad no es eso. A veces lo expresamos de esa manera, pero la Navidad es algo más grande, más sublime. Y hoy quiero hablarte acerca de eso. Vamos a iniciar con Romanos 3, 22 y 24. En la palabra sabemos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la fe, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí la palabra es muy clara y dice que la justicia de Dios, para que Dios nos declare justos, es por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, de creer en Jesucristo, de creer en su sacrificio. Dice, ¿y es para quién? Para todos los que creen. No hay acepción de personas. Todo el que cree en Cristo, entonces Dios Padre le justifica, le declara justo, porque creer va más allá de pronunciar el nombre de Jesús y decir soy cristiano. Creer es tener comunión con Él, es creer su palabra, es vivir su palabra. Y dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. No hay uno que pueda decir, yo alcanzo el estándar. Y dice que fuimos justificados gratuitamente, gratis. Nos encantan las cosas gratis, ¿verdad? Pues fue gratis. No tuviste que hacer nada. No tuviste que poner tu empeño. Y fue mediante la redención, es decir, para nosotros fue gratis.
pero para Jesús no. Él tuvo que pagar un precio, y ese precio es lo que significa redención. Redimir es pagar el precio. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, que considere que tiene pocos pecados o muchos pecados. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta del estándar establecido por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente, porque Él es bueno, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Sabes que había un castigo? Y dice allí que el castigo era la muerte. En Navidad es un tiempo de gozo y buenas nuevas. Es el inicio del Evangelio, de las buenas noticias. Recordamos que Jesús es el motivo de la Navidad. Y como cristianos reconocemos y decimos, no es los regalos, no es la cena, no es el festejo, no es la ropa nueva que se estrena. Jesús es la razón. Pero ¿sabes por qué Jesús es la razón? Es lo que hoy quiero que nos llevemos esa reflexión. ¿Por qué Jesús es realmente el motivo de la Navidad? ¿Por qué dejó Jesús el cielo para venir a la tierra, a hacerse hombre como nosotros, a estar limitado en un cuerpo? Dice, Él vino a traernos paz. ¿Se acuerdan cuando estaban los pastores en sus rebaños y se les asomó el ángel y todos los ángeles cantando? ¿Qué cantaban? ¿Sí se acuerdan? Paz a los hombres. ¿Y por qué el mensaje era de paz? Paz a los hombres. Y decía, a los hombres de buena voluntad. Es decir, esa paz era porque estábamos en contra de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y lo vamos a ver porque la razón ha sido el pecado. Y el pecado que se cometió nos hizo pecadores a todos los descendientes. Toda la naturaleza humana es pecaminosa. Es de naturaleza pecaminosa que nos convierte en enemigos de Dios. En Romanos 5:10 dice la palabra. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, ¿qué dice que somos? Fuimos reconciliados con Dios. Dice que éramos enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados por la muerte de Jesús. Ahora, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por su muerte, ahora que ya estamos en Cristo, ¿cuánto más no nos dará Dios la vida eterna? Y a veces cuando mencionamos la vida eterna, se nos hace como un concepto abstracto, como algo tan lejano. Pero como cristianos, yo quiero que esa verdad quede clavada en nuestro corazón de una manera verdadera.
que podamos nosotros ver, vivir para la eternidad, más allá de nuestros afanes de esta tierra. Todo es temporal, todo lo que vemos va a pasar, pero tenemos que vivir para lo que no vemos. Y aún nuestra familia, aunque la amemos, y Dios nos pide que amemos y que valoremos y que apoyemos a nuestra familia, cuando nos toca partir, partimos solos, nuestra familia se queda. ¿Te das cuenta? Así que vivamos para lo eterno, y si nosotros sembramos lo eterno en sus corazones, entonces podremos nosotros tener esperanza, no solo para nosotros, sino también para nuestros seres queridos. Dice el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se está refiriendo a Adán, ¿verdad? Por el pecado, ¿qué pasó? Entró la muerte. Por medio del pecado entró la muerte. Y así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y allí vemos, vamos a ir a Génesis 1, en el inicio, vemos que Dios creó al hombre. ¿Y cómo dice que lo creó? A su imagen y semejanza. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este fue uno de los peores fraudes que recibió el hombre, el género humano. Cuando la serpiente se acerca y trata de engañar a Eva y le dice, no, si comes de este fruto, serás como Dios. Serás como Dios. Y hubo un deseo en su corazón y a sus ojos le pareció bueno el fruto, se le antojó y quiso ser como Dios. Pero sabes, aquí este verso nos dice que Dios los había creado a su imagen y semejanza. Ya eran como Dios. Muchas veces el enemigo va a acercarse a tu vida y te va a susurrar: tengo una mejor vida para ti. Pero Dios ya te dio esa mejor vida. ¿Te das cuenta? Ya te prometió la vida eterna. Y aquí la mujer fue engañada por su deseo egoísta de ser como Dios, de su ego. Y ella contaminó también, y el hombre se dejó llevar y entró el pecado. Y al entrar el pecado, entró la muerte. Y desde ese momento, entonces vemos que cuando ellos pecan, más adelante tenemos la desobediencia del hombre, y vemos que desde ese momento que ya pecaron, Dios
da una promesa, y es la primera promesa que está en Génesis 3:15. Desde el 14 voy a leer. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Aquí, desde este momento, Dios ya estaba diciendo: un descendiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, te va a destruir. Y yo voy a restaurar las cosas. Cierto, le vas a morder el carcañal, es decir, vas a creer que le hiciste un daño. Pero esto está dentro de mis planes de salvación. Esta es la primera promesa que hace Dios en Génesis. Y desde eso vinieron generación tras generación, y vinieron profetas y hablaron acerca de la venida del Mesías. Y muchos nada más escucharon y no vieron. Pero Dios siempre cumple su palabra. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Fuimos hechos para conocerle, para amarle y para vivir con Él. Estábamos destinados a disfrutar de una relación perfecta en su presencia para siempre, como hijos amados. Como lo experimentaron Adán y Eva, ellos caminaron con Dios, hablaron con Dios, dice que se paseaban por el jardín, disfrutaron de su presencia, pero luego de la caída fueron desterrados, fueron sacados del Edén. Su deseo de ser como Dios nubló su juicio y se dejaron engañar, y fuimos destituidos de su gracia. Como dice en Romanos 12, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El verso 14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, es decir, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por un hombre todos pecaron, por la transgresión de un hombre, por la obediencia de un hombre, todos serán justificados. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
En Romanos 6:23 nos dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que allí la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y ese es el regalo de la Navidad, que Dios nos dio el mejor regalo. Pero nuestra fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Nos dice, por el pecado de uno es muerte completa. La muerte completa ocurre con la muerte física, pero el pecado trae en sí una muerte espiritual. Por lo tanto, para cubrir la deuda del pecado, que es la muerte, alguien necesitaba morir en el lugar del pecador. Por eso el acto de sacrificio se hizo necesario para pagar la deuda del pecado. Porque el costo de nuestro pecado es la muerte. En Hebreos 9 dice, en Hebreos 9, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice allá, sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué es remisión? Es la deuda cancelada, es el perdón otorgado. Sin sangre no hay perdón de pecados. Todo es purificado según la ley con sangre. Y esta era una sombra que venía desde el tiempo de los profetas. Y vemos que desde el principio, en Génesis, para cubrir el pecado de Adán y Eva, ellos se miran desnudos y se esconden de Dios. Una reacción al pecado es que nosotros tratamos de huir de la presencia de Dios, como que no queremos estar en su presencia porque allí es todo transparente. Y entonces en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Allí fue el primer sacrificio. Algunos animalitos tuvieron que morir para dar sus pieles, para que pudiera cubrirse la vergüenza, la desnudez. Pero también nos dice en Hebreos que aun cuando cada año se hacían sacrificios y fue ordenanza de la ley, la sangre de los toros y de los machos cabríos no tenía el poder de quitar totalmente el pecado. Vamos a leerlo en Hebreos 10. Hebreos 10 dice 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
se necesitaba un sacrificio perfecto. Y solo lo podía hacer un Dios perfecto, sin pecado. El Cordero sin mancha, sin defecto. Por eso Jesús dejó el cielo, dejó su trono, dejó a los ángeles que le servían y nació en un pesebre, en humildad, no en un palacio. Y los primeros que escucharon la noticia fueron gente que estaba trabajando, gente humilde, los pastores que estaban fielmente cuidando sus ovejas, sus rebaños. No fue informado el nacimiento del rey a los magnatarios, a los dignatarios, a los reyes, a los embajadores, a gente importante. ¿Sabes? Dios mira tu fidelidad, mira tu trabajo, mira tu esfuerzo. Y te manifiesta a Jesucristo. Y te lo manifiesta en tu vida. Pero ve la reacción de los pastores. Dice ya que inmediatamente hubo una reacción pronta. Fueron a adorarle. Y se presentaron y dijeron lo que los ángeles le habían dicho. Y se postraron y adoraron. Entonces sabemos que remisión es el pago por la deuda y que sin sangre no hay remisión de pecados. Vemos también solo un sacrificio perfecto como el de Jesucristo podía traer la paz. Y digo la paz porque es una paz de saberte perdonado, de saber que ya no hay una condena sobre ti. Dice que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y que no hay condenación. No hay condenación, pero hay una condición: poner nuestra fe en Cristo. Y poner nuestra fe en Cristo significa un cambio de vida. Significa un nuevo nacimiento. Significa una obediencia al Espíritu Santo para que el carácter de Cristo empiece a desarrollarse y a crecer en nosotros. Esto es lo que hace que la Navidad sea una historia tan poderosa de poder, de perdón, de reconciliación, de restauración, de restaurar nuestra amistad con Dios. Y el regalo de la vida eterna. Para que Jesucristo llegara a la cruz, primero tuvo que estar en el pesebre. Esa vida de obediencia nos lleva a que nosotros también podamos llevar esa vida de obediencia. Dice, Jesús pagó la paga de nuestros pecados para darnos el regalo de Dios, que es vida eterna, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Es ahí donde
inicia Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que venga a vida eterna. Gracias a Jesús podemos glorificar y disfrutar la comunión con Dios, esa intimidad que va más allá de lo que disfrutó Adán y Eva. ¿Saben por qué? Es una intimidad más profunda, porque nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es el sello que le dice a nuestro espíritu, puedes decirle, Abba. Si el Espíritu Santo le dice a tu espíritu, dile Padre, es una garantía, es un sello, son las arras que confirman que tenemos comunión con Dios. Y eso, hermanos, es lo que celebramos en Navidad. Yo he decidido que este año no tengamos aquí adornos navideños, porque quiero que aún quitando las cosas que nos puedan distraer, nosotros sepamos qué es lo que celebramos. Celebramos que Dios Padre dio a su Hijo unigénito como el mejor, el mayor, el glorioso regalo, y que a través de Él, si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, tenemos vida eterna. Y entonces aún lo que nos pueda parecer una prueba en este mundo es nada comparado con la gloria de conocerle. Hermanos, estas son buenas nuevas de paz y de gozo. Amén. Pues esta palabra medítenla en su corazón. No parece como de Navidad, ¿verdad? Pensando, hablando de Génesis, hablando de Romanos, del pecado, pero ese es el principio de nuestra redención. Se inició en ese pesebre, se inició, en ese momento se realizó lo que se había profetizado, pero desde que el hombre pecó, Dios inmediatamente actuó con un plan que mostraba su corazón. ¿Qué tal, familia? Qué gusto que estés con nosotros en esta transmisión. Estamos iniciando nuestras reuniones presenciales y queremos invitarte, por favor, a que por disposición oficial tenemos que hacer un registro de quienes van a estar en nuestras reuniones. Aquí en la caja de comentarios y en la descripción del video estamos dejando el link que dice Registro Somos Vida. Entonces entra ese link, llena tus datos y nosotros lo vamos a recibir de manera instantánea, y ya vamos a tener tu registro completo para poderte recibir en casa con todas las medidas preventivas que tenemos que hacer y todo el protocolo. Entonces, gracias. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen ahí y con mucho gusto estamos para servirte. Que Dios te bendiga.